hoy es manejo de líquidos y electrolitos. Vamos a empezar por el primer tema, el cual es composición corporal. Sabemos que durante la etapa fetal y en los primeros 2 años de vida, la distribución de los líquidos va a ser totalmente diferente a la que llega a ser ya cuando somos adultos, y esta va a ir cambiando significativamente conforme va pasando el tiempo. La cantidad de agua que nos conforma es inversamente proporcional a la edad y a la cantidad de grasa corporal, siendo que el tejido adiposo va a contener un 10% de agua y el tejido muscular un 75% de agua. Aquí del lado derecho, en estos puntos, pongo cómo vamos cambiando de porcentaje de agua corporal total. En un recién nacido a término, aproximadamente va a ser un 78, un 80%. Prematuro, ahorita les voy a enseñar también otra tablita, pero puede ser 80%, 90%, hasta 100%. A los 12 meses ya es un 60%. El volumen extracelular también va a ir cambiando. En un recién nacido a término es de 45%, en un prematuro es de aproximadamente un 50%, mientras que el líquido intracelular va a ser de un 33% al nacimiento y 40% ya al primer año de vida. Aquí en esta tablita de la izquierda podemos ver un poquito más desglosado la diferencia entre el líquido intracelular, extracelular y el agua corporal total. Aquí tenemos que en el feto tenemos un 95% de agua total, en el recién nacido prematuro de 85 a 90%, con una composición de líquido extracelular de 45, intracelular 40-50, recién nacido a término, agua total de 75%, con líquido extracelular 40 e intracelular 35, a los 2 años, agua total de 60%, extracelular 25 e intracelular 35. Y ya siendo en adultos, un 60% de agua total y 20% de extracelular y 40% de intracelular. Aquí en esta otra tablita tenemos lo que nos habían mencionado las clases pasadas acerca del volumen sanguíneo circulante. Esta es por mililitro kilogramo. En un neonato pretérmino puede ser de 100 hasta 105. En un neonato a término de 90%, en un infante ya de 80%, en un escolar 75% y en adultos 70%. En esta tabla, bueno, las tablas pasadas ya son como que más específicamente los datos, y aquí esa tabla es la que nos va basando y nos va dando todas las percentilas acerca del agua corporal total, dependiendo de los meses de gestación o los meses que tenga nuestro paciente o años, comparado con el agua extracelular que van a tener y el agua intracelular. Podemos ir viendo que conforme va avanzando el tiempo, el agua intracelular va a ir aumentando y el agua extracelular va a ir disminuyendo. Para el manejo de líquidos tenemos que tomar en cuenta también 2 sistemas principalmente, que es el renal y el cardiovascular, ya que estos nos van a dar pues las diferencias en el manejo de los líquidos y electrolitos. Tenemos primero que la maduración renal va a ser diferente. Esta se va a iniciar en el primer mes, pero va a continuar todavía durante el primer año. El filtrado glomerular va a aumentar después de la semana de gestación 34. Ahí es cuando se va, 34-35, dependiendo de la bibliografía, ahí es cuando se va a completar la estructura de la nefrona. También tomar en cuenta que nuestros neonatos van a ser perdedores obligados de sodio. Y los cambios que van a tener es que al nacimiento pues va a haber un aumento de las resistencias vasculares sistémicas, de la presión arterial, una disminución de las resistencias renales, y esto como tal nos va a ir dando un aumento en el flujo sanguíneo renal. Entonces tenemos que hasta el año de edad van a poder concentrar orina aproximadamente hasta 1400 miliosmoles por kilogramo. En cuanto a los cambios cardiovasculares,
el gasto cardíaco va a ser un gasto cardíaco alto con una alta afinidad al oxígeno debido a la hemoglobina fetal. Y tenemos un gasto cardíaco que aparte va a ser dependiente de la frecuencia cardíaca. Todo esto también va a estar unido a que tengamos un aumento del filtrado glomerular y del flujo sanguíneo renal, todos estos cambios. En cuanto a los requerimientos ya de líquidos y electrolitos, vamos a tener diferentes fórmulas que podemos usar. De acuerdo a Holiday, en cuanto a kilogramos, kilocalorías, de 0 a 10 kilogramos, el gasto que vamos a tener va a ser de 100 kilocalorías por kilogramo. De 10 a 20 kilogramos son 100 kilocalorías más 50 por cada kilo arriba de 10 kilogramos. 20 kilogramos, tenemos 1500 kilocalorías más 20 kilocalorías kilogramo por cada kilogramo que tengamos arriba de 20 kilogramos. Aquí también es muy importante tomar en cuenta que la temperatura, como habíamos visto en un tema anterior, el de termorregulación, nos va a estar afectando mucho el consumo de agua y de energía, ya que encima de los 37 grados centígrados, el consumo de agua se va a aumentar entre un 10 y 12%. En los primeros días de vida vamos a tener pérdidas isotónicas de sodio y de agua. Esto van a causar una pérdida del 5 al 15% del peso corporal total. Aquí también tenemos la diferencia entre los requerimientos de líquidos. Las pasadas eran los requerimientos basales de kilocalorías, el gasto basal que tenemos, y estos son de líquidos. Menos de 10 kilos por hora, 4 mililitros kilogramo, y al día 100 mililitros kilogramo de líquidos de mantenimiento. De 10 a 20 son 40 mililitros más 2 mililitros kilogramo por cada kilogramo arriba de 10 kilogramos. Al día serían 1000 mililitros más 50 mililitros kilogramo por cada kilogramo arriba de 10. Arriba de 20, 60 mililitros por cada mililitro kilogramo por cada kilo que sea arriba de 20. Esto nos da 1500 mililitros más 20 mililitros kilogramo por cada kilo arriba de 20. También debemos de tomar en cuenta las pérdidas normales que va a estar teniendo nuestro paciente pediátrico. Aproximadamente de orina son 70 mililitros por cada 100 kilocalorías. De pérdidas insensibles por piel son 30 mililitros por cada 100 kilocalorías. Del tracto respiratorio, 15 mililitros por cada 100 kilocalorías. De otros consumos pueden ser 15 mililitros por cada 100 kilocalorías. En total tenemos 100 mililitros por cada 100 kilocalorías. Aquí es muy importante que tomemos en cuenta este tipo de pérdidas, sobre todo en pacientes que tengan diarrea o que tengan una gastrostomía y que estemos teniendo todavía más pérdidas insensibles. ¿Algún comentario? No, Ruth, todo bien. Bueno, siguiendo con la siguiente diapositiva, también debemos de saber que las primeras 48 a 72 horas no vamos a administrar potasio y el sodio no lo vamos a estar administrando en las primeras 48 horas. De requerimientos de electrolitos, de cloro son 2000 equivalentes kilogramo al día, de sodio en un paciente de término son de 2 a 3 mil equivalentes kilogramo día, en un paciente pretérmino de 3 a 5 mil equivalentes kilogramo día, de potasio 1 a 2 mil equivalentes kilogramo día y de calcio de 50 a 80 miligramos kilogramo día. También los requerimientos hídricos en los neonatos van a ir cambiando dependiendo de los días de vida que tengan. En un recién nacido pretérmino son 80 mililitros kilogramo día, en el día 1 son 70 mililitros kilogramo día, día 2 80, día 3 90, día 4 100, día 5 110 y a partir del día 6 son 120.
También otra manera que tenemos de calcular los líquidos es por superficie corporal. La fórmula se va a dividir en menores de 10 kilogramos y mayores de 10 kilogramos. En menores de 10 kilogramos es peso por 4 más 9 entre 100 y mayores de 10 kilogramos peso por 4 más 7 entre peso más 90. Esto se puede calcular en pacientes que tengan por lo menos 1 metro cuadrado de superficie corporal. Y con esto vamos a tomar en cuenta un rango de 1.200 a 1.500 mililitros por cada metro cuadrado de superficie corporal. Aquí también el requerimiento por superficie de sodio sería de 30 a 50 mil equivalentes por cada metro cuadrado, de potasio de 20 a 40 mil equivalentes por cada metro cuadrado. Aquí también en esta tablita de abajo nos lo dividen en si son menores de 10 kilos o mayores de 10 kilos. De sodio, menores de 10 es de 2 a 4 mil equivalentes por kilogramo y mayor de 10 de 20 a 40 mil equivalentes. De potasio sería de 1 a 3 y mayor de 10 de 10 a 30 mil equivalentes. De calcio sería el mismo, de 100 a 200 miligramos kilogramo día, y de magnesio igual de 0.3 a 0.5 mil equivalentes kilogramo día. Tenemos diferentes fases de reposición y de deshidratación. En las fases sería 1, 2 y 3. En la primera vamos a tener un mínimo gasto urinario y el peso va a ser estable a pesar de que tengamos una administración de líquidos baja. En la fase 2, los días 2 y 3, la uresis va a seguir ocurriendo a pesar de que de la cantidad de líquidos que estemos administrando. Y en la fase 3, que sería en el cuarto y quinto día, el gasto urinario va a empezar a variar dependiendo de los cambios que nosotros tengamos con la administración de líquidos que tengamos y del estado general que tenga nuestro paciente. En cuanto a la hemostasis de la glucosa, en el 9º mes de gestación se van a empezar a formar las reservas de glucógeno, que son 100 kilocalorías día. Esta reserva de glucógeno es aproximadamente un 5% del peso corporal. En las primeras 24 a 48 horas va a haber depleción de las reservas por glucogenólisis. Y posteriormente ya se va a estar produciendo una gluconeogénesis que nos va a estar dando de 4 miligramos kilogramo minuto de glucosa. La hipoglucemia, esta la vamos a tener cuando tenemos un rango menor de 45 miligramos de decilitro. La incidencia es de 1 al 2%. Al nacimiento vamos a tener que nuestro paciente pediátrico va a tener una glucosa fetal de 60 a 70% de la glucosa de la madre. Por encima de los 6 meses de edad, generalmente menciona la bibliografía que no se necesita aportar glucosa exógena porque los mecanismos de gluconeogénesis y la respuesta metabólica al estrés ya van a estar más maduros, más adecuados. Igualmente, la administración de glucosa en neonatos va a ser de 120 a 250 miligramos kilogramo hora o de 5 a 7 miligramos kilogramo minuto. Entonces, de dextrosa al 10% sería una administración de 2 a 4 mililitros kilogramo y una infusión continua de 4 a 6 miligramos kilogramo minuto. En prematuro sería de 4 a 5 como un máximo de 12 miligramos kilogramo minuto. El ayuno recomendado de líquidos claros sería de 2 horas, de leche materna 4 horas, de leche de fórmula 6 horas y de sólidos, como sabemos, sería de 8 horas. También cuando estamos evaluando el volumen intravascular en nuestro paciente, sobre todo en sala, debemos conocer estos rangos, los rangos de tanto frecuencia cardíaca como de TA, que estos van a ir variando en un paciente prematuro de 120 a 170
a un paciente ya de 6 meses a 12 meses, de 80 a 120, a un paciente ya mayor de 12 años, de 55 a 85. Esto es muy importante para nosotros de ahí basarnos en si estamos teniendo una disminución de volumen, si está teniendo taquicardia, si no está teniendo taquicardia, si está hipotenso o si no está hipotenso, porque sabemos que los pacientes pediátricos pues van a manejar una frecuencia cardíaca muchísimo más más elevada que nosotros y también una presión más disminuida que la de nosotros. Entonces, de TEA tenemos una variación de una presión sistólica de 55 a 75, diastólica 35 a 45, ya de 6 meses a 12 meses, sistólica de 80 a 100, diastólica de 55 a 65, ya un paciente mayor de 12 años ya es una presión ya de adulto de 110 a 135 y diastólica de 65 a 85. También tomar en cuenta la pérdida de tercer espacio que vamos a estar teniendo, ya que dependiendo de los líquidos y de dónde provenga, también esto, además de la cantidad de mililitros que vamos a estar perdiendo también electrolitos. Aquí en esta tabla podemos ver la diferencia, por ejemplo, de líquido gástrico va a tener una pérdida de 50.000 equivalentes litros de sodio, de potasio de 10 a 15, de cloro 150. En una ileostomía tenemos 130.000 equivalentes de sodio, de potasio de 15 a 20, de cloro de 120 y de bicarbonato 25 a 30. De sangre 140, potasio de 4 a 5, cloro 100 y bicarbonato 25. También debemos de reconocer los signos de una sobrecarga de líquidos y de formación de edema en caso de que ya estemos administrando demasiados líquidos a nuestro paciente. Como diagnosis diferencial en una alteración en la administración de líquidos, puede ser una alteración en el consumo de sal, que tengamos alguna alteración en la dilución de nuestras fórmulas y nuestras diluciones, errores en nuestra infusión o fármacos dados en exceso de esteroides y con una ingesta normal de sodio. Aquí podemos tomar en cuenta una hiperplasia adrenal congénita o uso exógeno de esteroides. En disminuciones muy distinguidas del volumen plasmático, uso de vasodilatadores, falla cardíaca congestiva, cirrosis, síndrome nefrótico. En una alteración en la excreción de sodio, una falla renal crónica, una enfermedad glomerular aguda y uso de AINES. En exceso de agua, CIJAD, una infusión hipotónica o aumento de estrés con un aumento de ADH. Tenemos 5 puntos principales que tomar en la reposición de líquidos. Estos 5 puntos es, primeramente, si existe, valorar si tenemos realmente un déficit de volumen y qué tan grande es este déficit de volumen. Esto lo vamos a estar valorando teniendo en cuenta las tablas anteriores que les mencioné, tanto de frecuencia cardíaca como de TEA, así como esta tabla, que son los grados de deshidratación que tenemos, de ser leve, moderada a severa. De la leve tenemos una pérdida de peso de 5%, todavía nuestro temperamento va a estar normal, leve sed, las membranas mucosas todavía pueden estar normales, las lágrimas presentes todavía, la fontanela anterior va a estar plana y la coloración de la piel todavía va a estar normal. En un grado moderado tenemos una pérdida de peso de 10%, un temperamento ya irritable, sed moderada, las membranas mucosas van a estar secas. Y en una deshidratación severa tenemos una pérdida de 15%, nuestro paciente ya va a estar muy irritable a letárgico, sed intensa, mucosas, las membranas mucosas van a estar secas y como parchadas, ya no va a haber presencia de lágrimas, la fontanela va a estar hundida y la coloración y vamos a tener como más hiperemia de la piel.
Después debemos de ver si hay una alteración en la osmolaridad. Después de la alteración en la osmolaridad, para saber si es una pérdida hipotónica, hipertónica, cómo son nuestros niveles de sodio que tiene. Posteriormente nos vamos a pasar a la normalidad ácido-base, cómo está nuestro pH, cómo está nuestro bicarbonato. Después debemos de ver si hay una alteración en la función renal y posteriormente cómo están nuestros niveles de electrolitos, sobre todo de potasio. También por los tipos de deshidratación, como les mencionaba, de la osmolaridad, esto puede ser hipertónica, puede ser isotónica o puede ser hipotónica. Una hipertónica que va a tener un mayor predominio de pérdida de agua que de sodio, y unos niveles de sodio mayores de 150, con una osmolaridad plasmática mayor de 310. El compartimiento afectado en este caso sería el intracelular. En una deshidratación isotónica tenemos igual pérdida de agua y de sodio, niveles de sodio normales de 130 a 150 y una osmolaridad plasmática de 280 a 310, y el compartimiento afectado va a ser el extracelular. En el tipo de deshidratación hipotónica, un predominio de pérdida mayor de sodio que de agua, con unos niveles de sodio plasmáticos menores de 130 y una osmolaridad plasmática menor de 280, y el compartimiento afectado es el compartimiento extracelular. Dentro de los métodos para calcular los líquidos de rehidratación, tanto en una deshidratación isotónica como hipotónica, van en 3 fases. La fase 1, que es la fase de emergencia, con unos líquidos de 20 mililitros, con un volumen de líquidos de 20 mililitros kilogramo. Y la fase 2, que serían las primeras 8 horas, aquí se va a administrar la mitad del déficit que nos quede, más 1/3 del mantenimiento diario. Y en la fase 3, que son en las siguientes 16 horas, igual administramos la otra mitad del déficit que nos queda y 2/3 del mantenimiento diario. ¿Algún comentario que se tenga hasta aquí? No, todo claro. Ok, aquí del lado derecho tenemos un ejemplo de cómo sería esto, de un pediátrico de 10 kilos que tenga 1 kilo de pérdida, entonces estamos teniendo 1000 mililitros de déficit. Entonces en la fase 1, esto sería una reposición de 200 mililitros y todavía nos quedamos con un déficit de 800 mililitros. Entonces en la fase 2 va a ser la mitad de 400 mililitros, más lo de pérdida de mantenimiento, que serían 333. Entonces esto nos da 733 mililitros y por hora serían 92 mililitros hora. Y ya en la fase 3 serían 400 mililitros más 666 mililitros, que nos da 1066, y por hora nos quedarían 67 mililitros hora. El pH, llegando a la parte de ácido, de valoración de ácido base, también debemos de saber que el pH en nuestro paciente neonato va a ser diferente. Vamos a tener, bueno, en esta otro viene un poquito mejor, que en un recién nacido a término tenemos un pH de 7.35 a 7.45, en un paciente pretérmino de 30 a 36 semanas de 7.30 a 7.35, y en un recién nacido pretérmino menor de 30 semanas de 7.27 a 7.32. Entonces tenemos un paciente que tiene un estado más acidótico. También en el pretérmino, los niveles de CO2 serían de 38 a 50, en el pretérmino ya de 35 a 45, y pretérmino de 30 a 36 semanas, perdón, y en el de término también de 35 a 45. Niveles de bicarbonato, nacido a término 24 a 26, pretérmino de 30 a 36 semanas de 22 a 25, y en el pretérmino menor de 30 semanas de 19 a 22. Igual aquí en el pretérmino menor de 30 semanas tenemos un exceso de base más menos 4 y una PaO2 de una presión arterial de oxígeno de 45 a 60.
Dentro de los parámetros que tenemos, también dependiendo de qué tan pretérmino sea nuestro paciente, van a variar en un paciente menor de 28 semanas de presión arterial de oxígeno de 45 a 65, de presión de CO2 de 40 a 50 y un pH mayor de 7.25. Para tener la reposición de bicarbonato, los valores que vamos a tomar en cuenta es que sea un pH menor de 7.2, un bicarbonato de 8 mil equivalentes y un exceso de base de menos 10 y una presión de CO2 menor de 30. La fórmula es el exceso de base por 0.3 por el peso. Y el ritmo de infusión de bicarbonato para su reposición debe ser un ritmo no mayor de 1 miliequivalente kilogramo minuto. Aproximadamente es de 0.5 a 1 miliequivalente kilogramo minuto. Entonces vamos a esperar que 2 miliequivalentes kilogramo de bicarbonato nos va a aumentar el pH aproximadamente 0.1 unidad. Para la corrección de sodio, esta la vamos a hacer cuando tengamos un sodio menor de 130 miliequivalentes. La fórmula que usamos es sodio deseado menos sodio real por 0.6 por peso, y esto nos va a dar los miliequivalentes de sodio que necesitamos. En las primeras 8 horas debemos corregir la primera mitad y necesitamos un control de electrolitos séricos al término. Las siguientes 16 horas es la reposición de la otra mitad. Y la administración de este sodio lo podemos dar también con una solución hipertónica al 3% o con solución salina al 0.9% o 0.45. Nunca debemos de corregir más de 10 mil equivalentes al día en las primeras 24 horas y no más de 18 mil equivalentes litro en las siguientes 48 horas. Sí, pero por ejemplo, ahorita en la fórmula esa que me manejaba no me ponía lo del sexo. Sí. No, está bien. ¿Alguna otra duda o comentario que tengan? En caso de hiponatremia, esta sí es asintomática, no necesita de una reposición rápida. Aquí pues debemos de tomar en cuenta si hay realmente un compromiso cardiovascular y si vamos a usar ya sea cristaloides o coloides. En caso de que ya sea asintomática, serían aproximadamente 3 mililitros kilogramo de salina al 3%. Estos serían 514 mil equivalentes litro en 3 minutos. Y al calcular el déficit no debemos de exceder 0.5 mil equivalentes litro hora o 25 mil equivalentes litros en total en 24 a 48 horas. En caso de que ya sea también sintomática y con muchos datos de cambio cardiovascular, igual 3 mililitros, kilogramo de salina del 3% y todo sería en 30 minutos. Y el uso de diuréticos también lo debemos de tomar en cuenta, sobre todo de furosemida, para no hacer una sobrecarga. Dependiendo del porcentaje de sodio que tenga nuestra solución, va a estar variando en los miliequivalentes que va a tener. Una solución de 17.7% va a tener por mililitro 3.4 mil equivalentes y una solución salina al 0.9 por cada 100 cc 15.4. Una hipertónica al 3% por cada 100 cc va a tener 51.3 y una salina hipotónica al 0.45 por cada 100 cc va a tener 7.7 mil equivalentes de sodio. La solución preparada con glucosa y salina de variación 1 a 3 por cada 100 cc son 5.1 mil equivalentes de sodio. Para cálculo de hipernatremia tenemos el peso por 0.6 por el sodio real menos sodio, entre sodio ideal menos 1. El resultado nos va a dar en los litros que debemos de pasar para 48 horas.
Igualmente tenemos esta otra que es peso por 4 mililitros por sodio a corregir. El resultado nos va a dar en los mililitros a pasar para 48 horas. Cuando el sodio lo tenemos mayor de 165 mil equivalentes, la reducción máxima que debemos de tener es de 1.5 mil equivalentes por hora hasta que tengamos un sodio más bajo. Cuando el sodio máximo es de 165 mil equivalentes y queremos llegar hasta 140, por ejemplo, la corrección máxima que debemos de tener es de 0.5 mil equivalentes por hora. En cuanto a los niveles de potasio, si tenemos una hipercalemia, debemos de tomar en cuenta que nuestro paciente puede tener alguna de estas alteraciones, una hiperplasia adrenal congénita, también por el estrés quirúrgico, una insuficiencia renal. En un paciente con miopatías, el uso de succinilcolina también nos puede estar dando una elevación en los niveles de potasio. En cuanto al potasio, los factores que debemos de tener mayor cuidado son los efectos cardíacos. En los niveles de hipercalemia, como podemos ver aquí en esta tablita, con unos niveles de 4 a 5 de potasio, nuestro electrocardiograma realmente no va a tener ninguna alteración. A partir de los 7000 equivalentes, ya vamos a empezar a ver algunas alteraciones en el electro, un intervalo PR más prolongado, una onda T picuda. A partir de los 8 va a haber ausencia de onda P, un QRS ensanchado y una depresión en el ST, igualmente con la onda T picuda. A partir de los 9 a 10 vamos a tener todavía más ensanchamiento del QRS y arriba de 11 ya vamos a tener una fibrilación ventricular. Podemos estar usando también para reposición, primeramente calcio. Va a usarse no tanto para corregir el potasio, pero sí lo necesitamos para que podamos restablecer el gradiente del potencial de membrana en reposo. La administración de calcio nos va a estar aumentando el periodo refractario del potencial de acción, que pues vamos a necesitar para poder tener adecuados niveles de potasio. Entonces, para esto se puede usar cloruro de calcio al 10%, de 0.1 a 0.3 mililitros kilogramo, gluconato de calcio al 10%, de 0.3 a 1 mililitro kilogramo en 3 a 5 minutos. Entonces, aquí tenemos todas las medidas antihipercalémicas, que cada una nos va a estar actuando en diferentes zonas. Primeramente, para movilizar el potasio al espacio intracelular y de esta manera corregir la acidosis, vamos a tener el uso de bicarbonato de sodio de 1 a 2 mil equivalentes. También podemos tener una hiperventilación leve a moderada y administración de un agonista beta, como el salbutamol. De dosis de salbutamol la tenemos aquí, 4 microgramos kilogramo IV, en 20 minutos, diluidos en 5 a 10 mililitros de solución glucosa al 5%, y salbutamol en nebulización de 2 a 0.5 miligramos cuando son menos de 25 kilos y a 5 miligramos cuando son mayor a 25 kilogramos en nebulización en 10 minutos. También vamos a necesitar mantener el potasio en el espacio intracelular. Esto lo vamos a obtener con la administración de glucosa e insulina en infusión de 0.5 de insulina en infusión de 0.5 a 1 gramo kilogramo de glucosa con 0.1 unidades kilogramo de insulina en 30 a 60 minutos. Y lo último sería la excreción de potasio. Esta la vamos a tener ya sea con diálisis o con sustratos como son resinas de intercambio iónico, que son un ejemplo es el kayexalato. Estas resinas de intercambio iónico pueden estar dadas por enema o por vía oral de 1 a 3 veces al día. Otro ejemplo es el novefazol, que es poliestireno sulfonado cálcico, 1 gramo kilogramo día, es la dosis que manejan en 3 dosis. Para hipercalemia, también recordando los niveles que vamos a tener de leve de 5 a 6, moderada de 6 a 7.5 y grave mayor de 7.5. En esta gráfica es un pequeño resumen de ahorita de todo lo que les mencioné. En caso del algoritmo de hipercalemia, tenemos hipercalemia, o sea, sodio mayor de 6. Sí,
debemos de tener un monitoreo sobre todo cardíaco, electrocardiograma de 12 derivaciones. En caso de que se tenga un electrocardiograma normal, disminuimos la ingesta de potasio y las medidas que les mencioné, sobre todo del cayexalato. Y podemos considerar uso de furosemida. Si ya hay alteraciones en el electrocardiograma, pues empezamos con todas las medidas que les acabo de mencionar. En cuanto a hipocalemia, esta la debemos de tomar en cuenta o sospecharla en un paciente que tenga diarrea, que tenga vómito. Normalmente va a estar asociado en una gastroenteritis, es una complicación de esta. También en pacientes que tengan hiperaldosteronismo, estenosis pilórica o una enfermedad tubular renal. En pacientes que tengan uso de esteroides crónicos, diuréticos o que estén en terapia crónica también con beta-agonistas. Aquí las alteraciones en el electrocardiograma que vamos a tener se van a estar dadas cuando ya son menores de 4.000 equivalentes, aproximadamente en 3 empiezan con una onda T de amplitud baja y una onda U prominente. Y a partir de 2.000 equivalentes, una depresión del ST y una amplitud de la T baja y una onda U prominente. Los niveles que vamos a manejar del leve de 3 a 3.5, moderada de 2.5 a 3.000 equivalentes litro, grave menor de 2.5 mil equivalentes litro. Los niveles de potasio sérico no van a reflejar como tal la homeostasis del potasio y los niveles bajos de este pueden o no asociarse realmente a una depresión total del potasio, ya que el potasio extracelular va a ser solo aproximadamente un 3% del total de todo el potasio. Entonces, el inicio de reemplazo de en esta bibliografía que encontré va a iniciar a los 2 a 2.5 mil equivalentes litro, de preferencia previo a las cirugías para que podamos evitar arritmias. Se va a preferir un reemplazo oral y que sea en un periodo prolongado. Y pues en caso de que se necesite ya en uso intravenoso, hasta 40.000 equivalentes y no exceder 1.000 equivalente kilogramo hora. Aquí también pues recordar que para reposición de potasio vamos a necesitar una vía central. En cuanto a hipocalcemia, la fórmula de calcio corregido, calcio sérico, menos albúmina más 4, y esto sería un calcio sérico menor a 8.8 o un calcio iónico menor a 4.2 miligramos decilitro, antes de realmente corregir el calcio, debemos de verificar cómo están los niveles de fósforo. Si hay una hipocalcemia y un fósforo alto, antes debemos de corregir el fósforo antes que el calcio. O sea, si hay una hipocalcemia sintomática y un fosfato normal, la reposición que se va a dar va a ser de 100 a 200 miligramos kilogramo de gluconato de calcio al 10% en una solución glucosada del 5%, 1 a 2 mililitros kilogramo. Un mililitro va a tener 100 miligramos, esto nos va a dar 9.4 miligramos de calcio elemental. Máximo debemos administrar 3 gramos por bolo y 15 gramos por día. En cuanto a hipercalcemia, este sería un calcio sérico mayor a 11 miligramos de decilitro, iónico 5.4 miligramos de decilitro. Debemos de disminuir el aporte de calcio, de vitamina D y una carga de solución salina de 10 mililitros kilogramo día. Hiperhidratación con líquidos de 3.000 por metro cuadrado día, furosemida de 1 a 3 miligramos kilogramo día cada 2 a 4 horas. También valorar el uso de prednisona de 1.5 a 2 miligramos kilogramo día. Esta va a tener un efecto ya más tardío, en 3 a 5 días, cuando ya tengamos un calcio mayor de 15 miligramos. También cuando ya haya un calcio mayor de estos números, es recomendado usar bifosfonatos, el ácido solendrónico. En cuanto a la hipermagnesemia y la hipomagnesemia, la hipermagnesemia sería un magnesio sérico más de 2.4 miligramos de decilitro. En este caso debemos de forzar la uresis con furo, 1 miligramo kilogramo día.
En caso de que sea sintomático, igualmente, uso de gluconato de calcio del 10%, 1 mililitro kilogramo, diluido, y esto lo debemos de pasar en 20 minutos. Cuando es una hipomagnesemia con un magnesio sérico menor de 1.4, si ya está sintomático o grave, de 25 a 50 miligramos kilogramo dosis, y uso de sulfato de magnesio en 30 a 60 minutos. Podemos estar repitiendo esto cada 4 a 6 horas y debemos de estar administrando, monitorizando todo el electro en caso de que haya algún bloqueo cardíaco. Debemos de estar tomando en cuenta que nos puede dar una depresión respiratoria y debemos de estar revisando también la TA. En caso de hiperfosfatemia, aquí sería un fósforo mayor de 6.5 miligramos, como había mencionado antes también. Debemos de tratar la hipocalcemia en caso de que tengamos una hidratación adecuada y una restricción de la dieta de los fosfatos, y una diuresis salina forzada, y el uso de quelantes intestinales de fosfato como el Renagel. Otras de las alteraciones que pueden tener nuestros pacientes es, por ejemplo, el CIHAD, la secreción inadecuada de la hormona antidiurética. ¿Por qué? Porque van a estar sometidos a dolor, van a estar sometidos al estrés quirúrgico. Probablemente van a ser pacientes con una enfermedad crítica, sepsis, enfermedad pulmonar. Y pues el otro tipo de pacientes que también va a ser propenso son pacientes que tengan una lesión en el sistema nervioso central, ya que todas estas cosas nos van a estar estimulando la secreción de ADH. Para el diagnóstico de la misma, vamos a tener un plasma hiposmolar menor de 280 milosmoles litro, una hiponatremia menos de 135 miliequivalentes litro, una osmolaridad urinaria mayor de 100 miliosmoles, y estarlo sospechando cuando tengamos una ausencia de depresión de volumen, de falla cardíaca, nefropatía, insuficiencia adrenal o cirrosis. Las bases para el tratamiento de es restricción de líquidos, reposición de sodio y uso de diurético. En caso de diabetes insípida, es estarla sospechando que puede darse en un paciente neuroquirúrgico. En un paciente neuroquirúrgico que vaya a tener una falla endocrina, esta también dada por una muerte, que nos puede dar una muerte cerebral. Todo esto nos da una secreción disminuida de ADH o una insensibilidad renal a la ADH. Entonces, las manifestaciones que va a tener van a ser poliuria, deshidratación, disminución de volumen y un plasma hiperosmolar. Entonces, tenemos una poliuria diluida menor de 250 miliosmoles y una uresis mayor de 2 mililitros kilogramo hora, una hipernatremia mayor de 145 y una hiperosmolaridad mayor de 300 miliosmoles litro. También, por último, una acidosis metabólica hiperclorémica, como pues todos hemos escuchado de que si estamos administrando una solución salina, nuestra alteración más común que nos va a poder dar es una acidosis por un aumento del cloro. Esta generalmente se ha visto que con una solución salina del 0.9%, una administración de 35 mililitros kilogramo en 2 horas en pacientes sanos nos va a resultar en una acidosis. Pero también este dato que tenemos no está dado en un paciente pediátrico. De hecho, el estudio que se hizo de esto es en pacientes ginecológicas. Y pues esta acidosis va a estar dada por un exceso de aniones fuertes, como son lactatos, cetoácidos, sulfatos, relativo a los cationes fuertes. Y